Ya, está. ¿Sí? Ahora, siguiendo lo de acá, esta pequeña teoría que hemos visto, ¿no? Que el área del triángulo va a ser igual al producto de los lados que me forman un ángulo, dato, por el seno de ese ángulo sobre 2. Ese va a ser el área. Ahora vamos a ir a los ejercicios que nos dan en su, este, aquí en su libro. Ah, a ver. Semana 5, resolución. ¿Qué decíamos? Decíamos que tenemos un triángulo. Si este vale A, este vale B, y esto es el seno, bueno, esto es teta. ¿A qué va a ser el área? ¿El área que va a ser igual? A ver, chicos, dígame. ¿Sí? Uy, entonces voy a hablar más animada, ¿ya? A ver, el área del triángulo, ¿a qué va a ser igual? A por B, ¿verdad? A A por B sobre 2 sobre el seno, por el seno de teta. por el seno de teta. Muy bien, gracias por participar. Entonces vamos a copiar ahora nuestros ejercicios. A ver, aquí dice. Uy, ya. A ver, chicos, ¿cuánto sale esto? Voy esperando sus respuestas por el chat. Mientras resuelvo, voy a resolver con los que más o menos aún no han entendido muy bien esto. Por favor, les pediría que participen. Entonces tengo estos dos lados, ¿no? El lado 4 y el lado 5, pero veo que estos lados que me forman un ángulo de 30. Entonces yo digo que el área de este triángulo, el área sombreada, o bueno, S, que me pone S, va a ser igual a pues el 4 por el 5, 4 por 5 sobre 2 por el seno de cuánto, ¿de cuánto? ¿El seno de cuánto? 30. De 30 grados. Entonces aquí continúo, ¿no? Me quedaría, ¿cuánto me queda? Me queda S igual. Ah, muy bien, muy bien. Aquí ya me dan con las unidades. Muy bien, muy bien. Entonces sería 4 por 5, ¿cuánto es? Ujú, por el seno de 30. ¿Y cuánto vale el seno de 30? Un medio. Un medio, muy bien. Entonces aquí, miren, mitad, 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 mitad. Sería cuarta, cuarta, ¿no? Entonces aquí quedaría igual a, ¿cuánto? 5, ¿no? Y ahí uno de sus compañeros me dio con una respuesta de unidades al cuadrado. ¿Alguien sabe por qué le coloca esto? ¿Alguien sabe por qué le pone unidades al cuadrado? ¿Por qué? Porque yo no sé cuáles son mis unidades. Si esto vale en metros, centímetros, decímetros, kilómetros, no sé. Milímetros no me dice. Por eso dice unidades y al cuadrado. ¿Por qué? Porque toda área está expresada al cuadrado, ¿no? Y son las unidades al cuadrado. Por eso es que su compañero sí, esta respuesta me dio unidades al cuadrado. Y está bien esto. Propiamente dicho, así se coloca un área propiamente dicha, si es que no te da el, el, los datos. ¿Ya? ¿Lo entienden? Si no, para sacarlo y tomarlo así como números enteros. ¿Prefieren que lo hagamos así, de esta manera? ¿Sí? Recuerden que esta U equivale a decir centímetros, decímetros, metros,
kilómetros, cualquier y así, etcétera, ¿no? Etc. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a ir al ejercicio número 2. Uy, el ejercicio número 2 está tapado. En el ejercicio número 2 me dice el área de la región triangular mostrada. Calcula el área de la región triangular mostrada. O sea, que quiere el área de aquí, ¿no? Esta área. Entonces, el área va a ser igual, el área del triángulo va a ser igual a la multiplicación de mis lados, ¿no? Este por este, los lados que forman 37 grados. Si este 5 en lugar de aquí iría aquí, 5, no puedo utilizarlo, ¿verdad? Tengo que utilizar solo los lados que me van a formar el 37 grados. Bien, recuerden eso, por favor. Entonces aquí tomo el valor de 6 y el valor de 5. Digo 6 por 5, uy, 6 por 5 sobre 2 por el seno del ángulo que me forma estos, estos lados, que sería el seno de 37 grados. Aquí me quedaría, bueno, acá ya puedo estar simplificando, ¿no? Me quedaría 3 por 5, que es 15, por el seno de 37, ¿cuánto es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. La 3 hipotenusa quintos. es 5 y aquí es 3, ¿no? 3 quintos. Área del triángulo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Quinta, quinta. Y me quedaría, ¿cuánto me quedaría? ¿A qué sería igual? El área del triángulo sería igual a 9 unidades al cuadrado. Muy bien, muy bien. Ahora paso al siguiente ejercicio. Me dice que hay el área de la región sombreada. ¿Cómo harían esto, chicos? Yo creo que es con una diferencia. ¿Ustedes? Diferencia de áreas. Hallamos el grande y después lo restamos con el pequeño. Entonces vamos a hacer eso. Ujú. Vamos a hacer una diferencia de áreas. Digamos pues que esta va a ser el área 1 y el otro va a ser el área 2. Esto va a ser área 1 y todo esto, no, mejor este que sea el área 2. Vamos a colocarle primero puntos. Este va a ser el punto A, el punto B y el punto C. El área, el área del triángulo ABC va a ser igual al área 1, ¿está bien? Y el área BC, D y E. Y el área del triángulo ADE, ADE va a ser igual al área 2. Bien, chicos, ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es este triángulo? El triángulo ADED es el pequeño. Y el triángulo ABC es todo este grande. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser mis lados? Mis lados va a ser todo esto, desde A hasta B. Entonces, el área 1, voy a hacer con colores, ¿ya? El área 1, el área 1 va a ser igual al segmento AB por el segmento AC sobre 2 por el seno de alfa. ¿Cuánto vale el segmento AB? ¿Cuánto vale el segmento AB? 5. 5 por
El segmento AC, ¿cuánto vale? 7 7. sobre 2 por el seno de alfa. ¿Cuánto me sale aquí? El área 1, ¿cuánto me sale? 35 sobre 2 por seno de alfa. 35 sobre 2 por el seno de alfa. Bien, ahora voy a hallar el área número 2. El área número 2, este de aquí. El área 2 va a ser igual a la multiplicación del segmento AD por el segmento AE sobre 2 por el seno de alfa. A ver, A2, ¿cómo me queda? ¿Cuánto vale AD? ¿Cuánto vale AD? El segmento AD, 3. 3, 3 por el segmento AE. ¿Cuánto vale? 2. 2. 2 sobre 2 por el seno de alfa. Y aquí se van los dos, ¿no? Y me quedaría igual a el área 2 va a ser igual a ¿cómo se llama esto? 3 por el seno de alfa. Bien, ahora aquí. Decíamos que mi área sombreada va a ser el área 1 menos el área 2. Entonces aquí tengo, ¿cuánto vale mi área 1? Mi área 1 vale 35 medios por el seno de alfa. Menos el área 2 vale 3 por el seno de alfa. ¿Cuánto me sale eso? 6 menos 35, ¿no? 6 menos 35 sería 29. ¿2? ¿Sale 2? ¿Sale 2? ¿Seguros? A ver, ¿cuáles son las respuestas aquí? 13.5. Claro, 29 medios, ¿no? Ajá. Sí, miren chicos, aquí qué es la regla de la sonrisa, de la carita feliz, ¿no? Esto por esto y esto por esto. Como aquí es imaginariamente un 1, entonces solo sería 3 por 2, 2 por 3 seno de alfa, que me va a dar 6 senos de alfa. Entonces sería aquí, le voy a hacer mejor paso por paso para que todos lo vean, ¿ya? Me quedaría así, 35, porque 35 por 1 es 35, seno de alfa, menos 3 por 2, 6 seno de alfa, todo esto por 2 por 1, que es 2. Esto es igual a decir, factorizo el seno, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mismo que tienen, ambos tienen seno, seno de alfa, seno de alfa. Entonces factorizo el seno. O bueno, primero lo resto. Sí, 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 lo resto. Me quedaría 29 seno de alfa sobre 2 unidades al cuadrado. Y si ustedes desean, como su compañero decía ahí, pues esto es fácil de dividir, ¿no? Porque solo es un número impar entre 2. Entonces me va a dar un número entero, 0.5, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, la mitad de 29 más 1. ¿Cuánto es? No, sería la mitad de 29 menos 1. ¿Cuánto es la mitad de 29 menos 1? Es 14. 14.5 sería. 14.5 seno de alfa. Unidades al cuadrado. También puede ser así. Ujú. Lo pueden expresar de cualquiera de estas dos formas. Bien. Sí, que- quedó claro, ¿no? ¿No, chicos? Esto lo de acá. ¿Sí? Y yo dividí 35 sobre 2 y luego lo resté 3. Más fácil. Ah, también. ¿Y te sale lo mismo? Debería salirte lo mismo. Sale lo mismo. Muy bien. Sí, también. 17.5 menos 3, 14.5. Ujú. Sí, sí. Entonces, chicos, sí se entendió, ¿no? Vamos a ir al siguiente ejercicio. ¿Qué sería este de acá? X en función de los lados. De los otros datos dados. Ah, ya.
A ver, aquí. Nos pide que hallemos X en función de los datos lados. Bueno, nos dice que esto es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, si eso vale L, el otro lado también va a valer L, ¿verdad? Este también va a valer L, ¿no, chicos? Este va a valer L. Si esta es teta, como está dentro de un triángulo rectángulo, este es su complemento, ¿no? Y yo sé que todo esto vale 180, entonces complemento más 90 más cuánto me da 180 más el otro teta, ¿verdad? Entonces aquí sería el ángulo teta. ¿Eh? Entonces ahí voy a hallar, en este triángulo voy a hallar este lado, utilizando este L y este teta. Y aquí voy a hallar el lado, el cateto adyacente, utilizando el ángulo y este de acá, ¿no? El L. Sumo y me va a dar X. Entonces aquí sería, ese sería el cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto. Entonces tengo Miss, de este triángulo ABE. Sí, dime. creo que teta está mal ubicado. ¿Por qué? Porque ¿dónde iría El teta triángulo, entonces? porque en el triángulo pequeño, de la recta AB, teta está adyacente a L, en cambio en el S está opuesto. Y creo que para mantener la, ¿cómo se llama? La congruencia deberían estar iguales. Mira, mira. Es que no son. A ver, mira. Este de aquí es 90 menos teta, ¿verdad? 90 menos teta, ¿cierto? Y este ángulo más este ángulo de acá, ¿cuánto me tienen que dar? Me tienen que dar 90. Entonces, si aquí es 90 menos teta, ¿cuánto va a valer este? Teta, ¿no? Y aquí, en este de acá, si yo tengo un ángulo aquí, teta, ¿cuánto va a valer este ángulo? Y Teta de estos igual son manera. paralelos. Teta. Teta. Entonces, Ah, ¿cuánto gracias. vale esto? Teta. Ujú. Bien. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo como yo les dije, ¿no? Por ejemplo, este ángulo de aquí es el complementario. Entonces yo sé que teta más el ángulo morado me va a dar 90. Entonces tengo aquí 90 y yo sé que todo este ángulo llano tiene que valer 90. Entonces, si este vale el ángulo morado, este vale 90, ¿cuánto tendría que valer este? Teta, para que todo valga 180. ¿Bien? Pueden verlo de cualquiera de estas formas, igual les va a salir que este vale teta. ¿Bien? Entonces hacemos lo siguiente. Decimos, del triángulo, del triángulo ABE, del triángulo ABE, yo tengo teta y acá tengo el lado L. Entonces, ¿qué lado tengo que hallar? Tengo que hallar el cateto opuesto a teta, ¿no? Entonces yo digo, el cateto opuesto va a ser igual a mi dato L por la razón trigonométrica que me da el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es esa? Si no lo pongo así, más así. ¿Cómo era? Quiero el lado incógnita, que es el cateto opuesto, sobre el lado dato. ¿Cuál es mi lado dato? Es cateto adyacente. Entonces, de mi ángulo teta. ¿Y esto qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser a L por la razón trigonométrica esta. ¿Cuál es esta razón trigonométrica? Tangente. ¿De qué ángulo? De teta. Así me queda. Esto, el segmento BE, que es el cateto opuesto es el segmento BE. BE es igual a también, también, pero tendría que hallar, entonces, para yo tener la hipotenusa, entonces tendría que hallar aquí la hipotenusa de esto, para tener este dato utilizarlo con teta y hallar este X. Ujú. Sí, lo puedes hacer de las dos formas. ¿Quieres hacerlo así? Porque aquí entonces de A a B no tendríamos que hallar el cateto opuesto, sino tendríamos que hallar la hipotenusa.
¿Cómo desean hacerlos ustedes? ¿Como suma o quieren hallar este lado, la hipotenusa de acá, y y luego hallar la hipotenusa del triángulo AED? Ahí no nos saldría suma, sino saldría multiplicación de razones trigonométricas. Ujú. Claro, puede ser así también. Aunque nos va a salir igual, ¿ah? Lo vamos a hacer de las dos formas, ¿ya? Entonces aquí, del triángulo, este triángulo de aquí, de este triángulo de aquí, que es el triángulo SBEC, CD, tenemos que el cateto adyacente va a ser igual a mi dato L por la razón trigonométrica que me dé el lado incógnita, que es cateto adyacente, sobre cateto opuesto de mi ángulo teta. Entonces aquí me quedaría que el segmento cateto adyacente va a ser mi segmento. ¿Qué segmento es? S, ¿no? El segmento S va a ser igual a L. ¿Esto qué razón trigonométrica es? Cotangente de teta. Sumo. Entonces me quedaría aquí que X va a ser igual a L tangente de teta más L cotangente de teta. ¿Y esta qué va a ser igual? X va a ser igual, factorizo L por la tangente de teta más la cotangente de teta. Cotangente de teta. Bien, a ver, ¿y cómo nos saldría según la fórmula, o bueno, la forma que su compañera nos dice? Ella nos dice que hallemos la hipotenusa de acá, o sea, que hay aquí el segmento AE y lo evalúe con con ese segmento. Entonces sería del triángulo ABE, lo que quiero es hallar la hipotenusa. Y la hipotenusa va a ser igual a L por mi lado incógnita sobre el lado dato. Es decir, la hipotenusa sobre el cateto adyacente de teta. Entonces aquí me saldría de la siguiente forma. El segmento AE va a ser igual a L por la secante de teta. Y ahora me dice que lo evalúe en el triángulo rectángulo AED. AED. Y ahí tengo que hallar la hipotenusa. Y sería igual a L por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero la hipotenusa. ¿Qué es lo que tengo? Yo tengo el cateto opuesto de teta. Entonces me sería aquí, sería que el segmento AD, que este es X, va a ser igual a L por, bueno, L ya no sería aquí L, sería L secante de teta, ¿no? Sería L por la secante de teta. Aquí L, ya no voy a poner el por, sino lo voy a poner seguido nada más. Secante de teta por esto que es. ¿Qué es? ¿Qué es eso, chicos? ¿Esto qué es? Cosecante. Cosecante de teta. Ujú. Y así me quedaría. Pueden tomarlo así o pueden tomarlo así. Cualquier valor de estos dos. Ujú. Sí, sí. Cualquiera de esos. Bien, chicos.
¿Me Luego puedes subir un te... poquito para poder copiar bien? A ver, Ahí está bien, ahí está bien. Sí. más sencillo se ve esta, ¿no? Esta la de acá. Sale más fácil también. Me avisan para poder continuar. ¿Ya está? Sí, Miss, ya está. Ya. A ver, nos pide aquí. Este de acá. Entonces vamos a hacerlo con multiplicación. Ya chicos, hallamos esta de acá y luego hallamos la hipotenusa de acá. Ya vamos a trabajar con las hipotenusas. Entonces aquí sería lo siguiente. Espérense, espérense, espérense. Ya. Sí le sale que está grabando la clase, ¿verdad? Sí, Miss, sí aparece. Ya. Gracias, chicos. Siempre háganme recordar que no me olvido. Entonces, si este vale M, ¿este cuánto va a valer? M también, ¿verdad? Entonces voy a hallar este segmento de aquí para poder hallar este segmento de acá. Entonces tengo del triángulo rectángulo. ¿Cómo es este triángulo? S, D. ¿Por qué coloco el C en el centro? Porque en el centro se coloca el ángulo de 90 grados, cuando es un ángulo rectángulo. Puede empezar con D, puede empezar con E, pero el C siempre tiene que estar en el centro. Aquí, ¿yo qué quiero hallar? Yo quiero hallar, ¿qué lado quiero hallar de este triángulo? Ujú. ¿Qué ángulo quiero hallar de este lado? La hipotenusa. Bien, entonces aquí hallo la hipotenusa va a ser igual a mi dato, que es M, por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Quiero la hipotenusa. ¿Qué tengo de dato? ¿Qué lado tengo de dato? Cateto opuesto del ángulo alfa, ¿no? Entonces aquí sería que mi segmento ED, el segmento ED es igual, uy, esto vamos acá, es igual a M por hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Sí, muy bien, Albertina. Es cotangente de alfa. Perdón, cosecante de alfa. Cosecante de alfa. ¿Sí? Ahora aquí, como ya tengo este lado, voy a ubicar mi ángulo aquí, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo que en el otro lado. Si este es alfa, ¿cuánto va a valer este? Estas dos son paralelas. ¿Cuánto valdrá este ángulo de acá? Alfa. Entonces, este va a valer alfa. Tengo de mi triángulo rectángulo AED. Tengo que la hipotenusa va a ser igual a mi dato. ¿Cuál es mi dato? M por la cosecante de alfa
por lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero la hipotenusa y tengo el cateto. ¿Qué cateto tengo? El cateto adyacente, ¿verdad? Del ángulo alfa. Entonces me quedaría que el segmento H, que es AD, que también vale X va a ser igual a M cosecante de alfa por la secante de alfa. Y esa sería mi respuesta. Lo voy a agrandar para que ustedes lo puedan copiar. Y me disculpan un ratito, ahorita regreso, mientras ustedes terminan de copiar. Ya. ¿Pasamos al siguiente ejercicio? ¿Sí, chicos? Sí, mi, sí. Ya. A ver, aquí nos dice hallar X en función de los datos dados. Entonces aquí nos dan dos ángulos y nos dan este X. Creo que aquí sí podremos hacerlo sumando, ¿verdad? ¿No, chicos? Aquí es sumando, ¿no? Uy. Ya, ya. Entonces lo que hago pues es trazarle una altura justo en el vértice B, como esa altura me va a dar un ángulo de 90 grados, ¿no? Me va a formar una perpendicular con la base que es X. Entonces, aquí tenemos A, B, C, D y este punto de aquí se va a llamar E. ¿Ya?
Entonces yo tengo, voy a hacerlo con este triángulo y con este triángulo de acá, como dos triángulos por separado. Y me quedaría que del triángulo rectángulo ABE, yo quiero hallar el cateto adyacente. Quiero saber cuánto vale mi cateto adyacente. El cateto adyacente va a ser igual a mi dato, mi lado dato A por lo que quiero sobre lo que tengo. Tengo, quiero, quiero el cateto adyacente sobre la hipotenusa del ángulo que me dan, ¿no? Que es alfa. Entonces digo que el segmento AE va a ser igual a mi dato A por la razón trigonométrica de aquí, que ¿cuál es? Del ángulo que me dan, ¿no? Yo tengo eso. Ahora voy a ir hacia el otro triángulo, este de aquí. Tengo que el triángulo rectángulo BS, yo quiero hallar el cateto adyacente también, ¿no? Cateto adyacente de mi ángulo sí, del ángulo sí. Entonces aquí tengo el ángulo, el lado dato por lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es cateto adyacente sobre mi lado, que es la hipotenusa, del ángulo dato que me dan, que sí. Aquí tengo, digo que el segmento S va a ser igual a mi dato B por el coseno de sí. Entonces, X a qué va a ser igual? X, no por acá, ¿no? X es igual a la suma del segmento AE más S. Entonces aquí sería, ¿cuánto vale AE? ¿Cuánto vale AE, chicos? AE es ¿no? Entonces, coloco aquí A coseno de alfa más S que vale B coseno de sí. Y ese sería mi X. Sería igual a eso. Aquí lo pongo para que lo puedan copiar. ¿Ustedes vieron otra forma de cómo resolverlo? No sé si es en este salón o en otro salón que había un ejercicio parecido. Y acá, pero este era M y te decían que hay ese lado de acá. Y lo tomaban como si estos dos fueran iguales. Pero no son iguales, chicos, porque los ángulos son diferentes. Igual, ¿no? Si acá me dan el ángulo, ujú, no significa que este sea igual, sino tendríamos que probar que es un triángulo isósceles para decir que este lado es igual a este y este ángulo es igual a este ángulo. Y no nos dan los datos suficientes para nosotros probar que es un ángulo isósceles.
Bien, por eso es que no podríamos decir que si este vale alfa, este también va a valer alfa. No nos dan ese dato. Si nos dijeran que la altura es también mediana, mediatriz o bisectriz, entonces ahí sí podríamos decir que este lado es también igual a este lado, por lo cual estos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Puedo pasar al siguiente ejercicio? Sí, mi. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué es este de aquí? Aquí nos pide hallar x en función de alfa y de L. ¿Ya? A ver aquí. Ya. Vamos a ponerle primero puntos, ¿ya? A, B, C, D y aquí el punto E. Miren, nos dicen que este lado de acá es igual a este lado de acá, ¿no? Entonces, si este lado es igual, este también va a ser igual y este BC va a ser igual. Nos están hablando de un cuadrado. Este va a ser L y este también va a ser L. Para que yo halle el ángulo o el... Sí, sí, sería todo esto, ¿no? L. A todo esto L le tengo que restar este pedacito de aquí. Y este pedacito de aquí lo puedo hallar en función de alfa. Entonces sería del triángulo rectángulo, de DCE, DCE, quiero hallar, quiero hallar el cateto opuesto. El cateto opuesto va a ser igual a mi dato L por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Yo quiero cateto opuesto, tengo el cateto adyacente, ¿de qué ángulo? Del ángulo alfa. Entonces aquí me quedaría que el segmento S va a ser igual a L por la tangente de alfa. Entonces yo sé que X es igual a la resta del segmento BC menos S. ¿Cuánto vale BC? BC vale L menos S. ¿Cuánto vale S? S vale L tangente de alfa. Ese sería el valor de X, ¿no? Aquí, ¿qué puedo factorizar? Puedo factorizar el L. Entonces me quedaría L 1 menos tangente de alfa. X igual, X igual. Y esa sería mi respuesta. ¿Mm? ¿Bien? ¿Sí se entiende, chicos? Como un día no están participando. Sí, sí se entiende. Ya, muy bien. Me avisan por favor para pasar al siguiente ejercicio.
¿sí? Entonces paso al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Ah, mira, aquí ya nos han planteado ya. Mm, ya nos dan con la altura. Tal vez esto lo debería colocar acá al costado. No, ya mejor lo que dejarlo así. A ver. A ver, dice. Salud. AYX, gracias, gracias. AYX en función de los datos. Ya, en función de estos datos. ¿Qué puedo decir? Puedo decir esto, que la suma de estos dos me va a dar A, ¿no? Y de ahí factorizar X y pasarlo al otro lado. A ver, vamos a hacerlo. Este vamos a tomarlo como el lado A, B, C. Este va a ser el lado D. A ver. Diría que del triángulo ABCD, ya del triángulo rectángulo ABD, yo quiero este lado. Entonces ese lado es el cateto adyacente. El cateto adyacente va a ser igual a mi dato que es X por la razón trigonométrica de lo que quiero sobre lo que tengo. Es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es esa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es Tangente. a la tangente de qué ángulo? Del ángulo alfa, ¿verdad? Entonces me queda así, que el segmento AD va a ser igual a X. Bueno, va a ser igual a esto de acá, ¿no? Este es el segmento AD, este de aquí. Ahora, el de aquí sería el triángulo BDC. Ah, y aquí sería ADB, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la tangente, ¿verdad? Es la tangente, ¿verdad? ¿O quieren que lo haga así, paso? O sea, que lo coloque así en rojo como lo he hecho arriba. Lo coloco mejor en rojo, ¿ya? Ya con la práctica ustedes ya lo van a hacer así de frente. X tangente de alfa. Entonces aquí sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, y aquí sería cateto opuesto. Ujú. Aquí sería cateto opuesto. No, no, sí, su compañera tiene razón. Es cotangente, cateto adyacente. Aquí es cateto adyacente sobre cateto opuesto porque el X lo estoy tomando como dato. Entonces aquí sería cotangente de alfa. ¿Bien? Entonces aquí sería, este de aquí sería, yo también quiero el cateto adyacente. Entonces sería cateto adyacente es igual a X por lo mismo, ¿no? Cotangente de alfa, cotangente pero ya del ángulo beta. Entonces aquí sería el lado de C.
de C sería cotangente del ángulo beta. Entonces A va a ser igual a la suma de X cotangente de de alfa más X cotangente de beta. ¿Sí? Factorizo el X, me quedaría A igual a X por la cotangente de alfa más la cotangente de beta. Pero yo quiero saber cuánto vale X. Entonces esto de acá pasa dividiendo y me quedaría de la siguiente forma. A sobre cotangente de alfa más cotangente de beta va a ser igual a X. Y esa sería la respuesta. Esto de acá lo voy a pasar acá arriba. Acá al costado. Ya. Aquí. Y esta sería la respuesta. Bien. Me avisan para poder pasar al siguiente ejercicio. Ya chicos, ¿terminaron? ¿Sí se entendió este ejercicio? ¿Ustedes lo hicieron de otra forma? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Alguno lo intentó? Ah, ya, mira. Lo que hice, como me dan este ángulo X, como me dicen que hay X y todo esto es A, no tengo un valor así, en mi lado dato no está dentro de un triángulo rectángulo, ¿no? No está dentro de un triángulo rectángulo, sino más bien es la suma de dos lados de mi triángulo rectángulo. Entonces, de dos lados de dos triángulos rectángulos. Entonces, lo que yo he hecho es utilizar el X como dato, utilizar el X como dato para hallar este lado y este lado en función a X. Y ahí, y ahí, como sé que la suma de estos dos es A, y sé que como los dos van a estar en función a X, yo voy a poder factorizar X y hallarlo respecto a, ¿no? Entonces, aquí lo que hice fue en este triángulo de acá, ABD, ABD o ADB, ADB, como dice aquí, ADB, lo que hice fue hallar este lado de acá. Y este lado de acá, ¿qué es? Este lado de acá viene a ser
el cateto adyacente respecto a mi ángulo, ¿no? Por eso es que aquí lo coloco como cateto adyacente y ese es este lado, ¿no? El cateto adyacente va a ser igual y aquí tomo el X como dato, AX por lo que quiero, que es el cateto adyacente sobre lo que tengo. Y como lo que tengo estoy tomándolo como X, entonces el X ¿qué es? Es el cateto opuesto a alfa. Por eso es que aquí pongo cateto adyacente sobre cateto opuesto de alfa. Por eso es que aquí coloco cateto adyacente sobre cateto opuesto de alfa. ¿Por qué? Porque el X yo lo estoy tomando como un dato. Es como si este fuera, en lugar de X, fuera A, L o M. Por eso es que este es mi dato. Estoy tomando el X, aquí estoy tomando el X como dato. Bien. En el segundo triángulo, que es el triángulo BDC, aquí BDC, lo que quiero hallar también es el cateto adyacente, que es este de acá, ¿no? Es este de acá. El cateto adyacente aquí a beta. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero el cateto adyacente. ¿Qué es lo que tengo? El X lo estoy tomando como dato. El X es el cateto opuesto a beta. Entonces aquí sería cateto adyacente X por el cateto adyacente, perdón, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Es cotangente. ¿Cotangente de qué ángulo? De este ángulo beta. Entonces así. Por eso es que aquí ya no le coloqué esto lo de arriba, sino solo le coloqué la respuesta, pero creo que mejor lo coloco así, ¿no? Mejor lo voy a colocar así. A ver, aquí. Sí, mejor lo voy a colocar todo para que quede bastante clarito. Aquí voy a ver, yo lo que quiero es el cateto adyacente y esto va a ser igual a X por lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero cateto adyacente. Estoy tomando como dato el X y el X es el cateto opuesto. ¿De qué ángulo? Del ángulo beta. Entonces ahí me da este segmento, ¿no? Este segmento que es mi cateto adyacente. Entonces aquí A vale la suma de este marrón más el lado verde, ¿no? Es decir, la suma de AD más DC. Y eso es lo que he hecho aquí. He sumado, he igualado. A es igual a X, a AD. ¿Quién es AD? X cotangente de alfa. X cotangente de alfa. Más el segmento DC. ¿Quién es DC? X cotangente de beta. X cotangente de beta. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Factorizo el X, porque estos dos términos tienen X. Entonces, factorizo el X y entre paréntesis va la suma, ¿no? De la cotangente de alfa más la cotangente de beta. Como esto es como decir A por B, todo esto es B. Este B lo puedo pasar, si está multiplicando, lo paso dividiendo, ¿no? Al otro lado y solo me queda el X. Entonces, lo pasé dividiendo y por eso me sale que A sobre cotangente de alfa más cotangente de beta. Ahora sí, ahora sí. Acuérdense que esto es el segmento AD. Y esto es el segmento DC. ¿Sí? ¿Puedo pasar al siguiente ejercicio? Sí, chicos, ¿puedo pasar al siguiente ejercicio? Sí, pero díganme cuando Gracias más bien a ti por avisarme, ¿no? Por avisarme y así poder explicarlo de nuevo. Ya. Aquí voy a hacer algo parecido, ¿verdad, chicos? Parecido, solo que no me va a dar tal vez cotangente más cotangente, sino otro tipo de razones trigonométricas por la posición de mis ángulos. ¿Bien? A ver,
me van ayudando en el chat, participen o en el ¿cómo se llama? Así por micro, ¿ya? Entonces, más fácil para yo poder ubicar bien los triángulos. Está bien que le coloque puntos, está bien que le coloque puntos para que ubique mejor el triángulo, ¿no? Para que sepan de qué triángulos estamos hablando, ¿no? Entonces, así igualito voy a hacer acá. Aquí le voy a colocar A, este va a ser el punto B, este va a ser el punto C y este va a ser el punto D. Entonces, comenzamos. Del triángulo rectángulo. A, D, B, A, D, B. Yo quiero hallar esto de aquí. Y esto de aquí es, ¿qué es? ¿Qué es respecto a teta? El cateto opuesto. Entonces yo quiero el cateto opuesto. El cateto opuesto va a ser igual y voy a tomar el X como dato, ¿ya? El X va a ser mi dato. ¿Ya, chicos? Entonces aquí. No, mira, Marjorie ya lo hizo. Entonces aquí. X por lo que quiero sobre lo que tengo. Quiero cateto opuesto que tengo. ¿El X qué es respecto a teta? ¿Qué es el X respecto a teta? ¿Qué lado es? Cateto adyacente. ¿De qué ángulo? Pues yo estoy evaluando con teta, ¿no? Entonces aquí sería teta. Me quedaría que el segmento AD va a ser igual a X. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica es? Tangente. ¿De qué ángulo? De mi ángulo teta, ¿no? Ya tengo este segmento. Ahora voy a hallar el otro segmento. Este de aquí. Este segmento de aquí. Mejor lo hago en verde. Este segmento de aquí. Entonces yo digo, del triángulo rectángulo BDC, BDC, lo que yo quiero respecto a phi, ¿qué es? ¿Qué es? Este lado que es respecto a mi ángulo phi. ¿Qué lado es? ¿Qué lado es el que yo quiero hallar? Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto hipotenusa. ¿Qué lado será este respecto a phi? Cateto adyacente. Yo quiero hallar mi cateto adyacente, entonces tomo el X como dato. X por lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero cateto adyacente. ¿Qué tengo? Mi X que es de phi respecto a phi que es X. Es, ¿qué lado es? El X respecto a phi, ¿qué lado es? Cateto opuesto, ¿no? ¿De qué ángulo? De phi. Entonces aquí me queda que el segmento DC, el segmento DC va a ser igual a X por la razón trigonométrica cateto adyacente, cateto opuesto. Y eso es, ¿de qué ángulo? De ese ángulo. Ahora, para hallar X, lo igualo nada más. Digo, uy, qué chueco. Ya. Digo que M va a ser igual al segmento DC más el segmento AD. ¿Cuánto vale AD? AD vale X tangente de teta. Más el segmento DC. ¿Y cuánto vale DC? DC vale X cotangente de phi.
¿Qué tienen en común estos dos términos? ¿Qué tienen en común estos dos términos que pueda factorizar? X. Entonces me quedaría m igual a x y entre paréntesis la suma de estos dos, ¿no? Tangente de teta más la cotangente de phi. Sí, ¿no? Porque si yo, para operar, esto tengo que multiplicar el x por la tangente de teta y el x por la cotangente de phi y me da la expresión de arriba. Y hago lo mismo que hice anteriormente. Esto va a pasar dividiendo. Entonces, me quedaría m sobre la tangente más la cotangente esto es igual a x. Y esa sería mi respuesta. Bien, chicos, y creo que ahí ya queda la clase, ¿verdad? A las 12:20 termina, ¿verdad? Entonces ahí quedaría. Lo voy a agrandar para que lo puedan copiar mejor. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Bien, chicos. Hasta la Muy próxima bien. semana, Miss. Chao, Tengan un Miss, bonito cuídese. día. Gracias por la clase. Chao, cuídense también. Chao, Miss, cuídese. Gracias por la clase. Chao, mis, cuídese. Chao, chicos. Chao. Hasta luego, Miss. Dejar de compartir para Hasta luego, Miss.